7 de la mañana con 36 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de todo el país. Los saludamos en este martes 21 de abril de 2020. Muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Helen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Isa? Amigos televidentes, buenos días. A ver, un saludo virtual, Isa. A ver, ahí está. ¿Cómo era? No, ahí sí. No, ya te pasaste. Choque su ahí 5. Fue. Choque los 5. Ahí está. También con nuestros amigos televidentes. Buenos días, bienvenidos. A ponerle muchísimo ánimo a esta situación. No nos queda más para poder salir de la misma. Recuerde que deben quedarse en casa mientras nosotros desde aquí les llevamos toda la información que se genera en el Ecuador y también en el mundo. Recuerden que hoy solo pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en 3 y 4. Además, es importante mencionar que los salvoconductos dejarán de tener validez y a partir de la medianoche de hoy se habilitará otra plataforma para la emisión de salvoconductos. Esto luego de que se ha identificado que muchos ciudadanos estaban haciendo mal uso del documento. Pero cabe resaltar que los salvoconductos tendrán vigencia hasta la medianoche de este miércoles y a partir de la madrugada del jueves el salvoconducto perderá validez. Esto es importante conocer para evitar ser sancionado. Así que también la recomendación a cumplir con las restricciones impuestas por las autoridades. Vamos a iniciar aquí con las noticias. Les contamos ahora que el petróleo cotizó en negativo este lunes y perdió más del 300%, llegando hasta menos $37.63. El barril de crudo WTI en la bolsa de Nueva York. Esto significa que muchos pagaron para deshacerse de petróleo por su costoso almacenamiento. Es la primera vez que cae en esta magnitud el crudo, que a inicios de año se cotizaba a $60 por barril. Por primera vez en la historia, el petróleo alcanzó cifras negativas en el mercado debido al cambio de contrato del WTI. El barril de crudo colapsó en el mercado financiero cuando el precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, inició su desplome 2 horas antes del cierre del mercado y este lunes llegó hasta menos $37.63. Esto, según el experto Mauro Calle, se debe a la falta de acuerdos en el control de la producción como respuesta a la crisis del COVID-19. Muchos buscaron deshacerse del petróleo debido a los costos de almacenamiento y de cara al cambio de contrato. Pasaron dos cosas. La primera es las negociaciones que se dieron hoy día y lo otro es un efecto que se llama contango. Y lo que pasó hoy día puntualmente es que los contratos cuya fecha de ejecución de los futuros era para el mes de mayo, llegaron a una fecha límite, la fecha activa, el día de hoy, que era la fecha máxima para aceptar la posición y por lo tanto recibir el crudo o no hacerlo y vender. ¿Y qué es lo que está pasando? Que Estados Unidos ya llegó a su capacidad máxima de almacenamiento. Este lunes inició el desplome cuando a las 6:48 el barril WTI estaba en $11.39. A las 9:42 bordeaba los $10.01. A las 11:14, 9,23. A las 12:06 había bajado a 4,93. Costaba $1.92 a las 12:36. Y a las 12:51 un barril de crudo costaba menos de $1, es decir, 99 centavos. A las 13:06 llegó a 0,17 centavos y a las 13:10 cayó al terreno negativo con menos 5 centavos. A las 13:35 llegó a menos 35,20 y a las 14:34 al punto más bajo, es decir, menos 37,63. Tras esto, comenzó a remontar. Así fue una jornada sin precedentes y demostró la inestabilidad de los contratos frente a su expiración este martes. La desesperación del mercado por colocar esos papeles y salir de esa posición obligó a que necesariamente se coticen a una caída que llegó hasta $37 por debajo. Esto debido a que el petróleo está en un mercado denominado contango, es decir, que el precio del petróleo es menor a lo que se espera que valga en el futuro. A partir de este martes entrará en vigor el contrato de junio, que se cotiza con otro precio, mientras que el contrato del crudo Brent se cotiza el 30. Es por esto que no ha tenido el mismo desplome. La caída del oro negro prevista tras semanas de volatilidad del mercado se da después de que la OPEP y aliados acordaran el recorte de 9,7 millones de barriles entre mayo y junio, un acuerdo que no aceptaron Arabia Saudí y Rusia. Comparado con la crisis de 1999, la caída de los precios en el sector golpea a los productores que deben reestructurar negocios de cara a una desaceleración aguda por el precio más bajo reportado desde que NYMEX abrió el comercio de futuros de petróleo en 1983. Esta cotización en negativo afecta especialmente al petróleo ecuatoriano, que tiene un diferencial por la calidad del crudo. Así lo reconoce el ministro de Economía y Finanzas. Las circunstancias hoy obligan a reforzar
el esfuerzo que tiene que hacer el Estado. Debido a la rotura de los oleoductos Sote y OCP y el poliducto, Ecuador tenía ya un impacto de 2.800 millones de dólares. Esto golpea aún más a la economía ecuatoriana. Y según Markets Insider, el colapso petrolero arrastró también a otros sectores. El Dow Jones cayó 414 puntos. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El presidente Lenín Moreno anunció que recibió una respuesta favorable por parte de la Organización Mundial de la Salud al pedido de declarar a Ecuador país prioritario para atención sanitaria. Según cifras oficiales, hay 10.128 casos confirmados de COVID-19 en el país. Ecuador será declarado país prioritario para atención sanitaria. Así lo anunció el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante su cuenta de Twitter. E informó también acerca de la posibilidad de utilizar recursos de la organización para insumos médicos. Ordenó al ministro de Salud enviar urgente la lista. Esto debido a la realidad del COVID-19 en Ecuador. Según las cifras oficiales, hasta la fecha son 10.128 los casos positivos confirmados, 1.150 casos con alta hospitalaria y 9.732 los casos descartados. En cuanto a los fallecidos, hay 507 fallecidos confirmados y 826 fallecidos probables. Y el ministro de Salud recordó que se encuentran realizando muestreos probabilísticos aleatorios en la población. Nos permitirá tomar las decisiones adecuadas en base a parámetros reales, locales. Adicionalmente, también ubicaremos a las poblaciones vulnerables, por ejemplo, la población de 65 y más años de edad a la que tendremos que atender. Según las autoridades, hasta la fecha se han tomado en total 32.453 muestras. Hemos logrado en este último fin de semana procesar 3.900 pruebas desde el viernes. Pero la buena noticia es que hemos encontrado un laboratorio adicional en Santa Elena que nos está dando la mano. La mayoría de los casos siguen Guayas con 6.921, Pichincha tiene 841 casos, Los Ríos 378 y Manabí 296 casos. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Ahora les contamos que 5.000 pruebas PCR para detectar el COVID-19 llegaron a Quito anoche. En los próximos días llegarán más test. En un vuelo proveniente de Corea del Sur llegaron las pruebas hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Los test serán inicialmente aplicados en las personas que están trabajando en la primera línea de la emergencia sanitaria. Especialmente a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a la gente de tránsito, al bombero, al militar, al policía, que están en la primera línea de batalla. El alcalde de Quito junto al secretario de Salud recibieron el cargamento y manifestaron que en los próximos días se tiene previsto que lleguen más pruebas. Pruebas PCR, para correrlas, necesitan primero un laboratorio certificado, necesitan personal calificado, tanto en el primer proceso, que es la toma de muestras, así como en los siguientes dos procesos, extracción de ARN y obviamente el correr las pruebas de PCR de personal también calificado. Las pruebas permanecerán en una cadena de frío para conservar sus componentes y garantizar los resultados. A diferencia de las pruebas rápidas, la PCR, al ser una prueba de diagnóstico directo, se puede hacer desde el primer momento en que se secuenció el virus en la persona. El municipio está próximamente también a adquirir las famosas pruebas rápidas o pruebas de anticuerpo. Estamos ya estableciendo un protocolo para poder trabajar en conjunto y cruzar ambas pruebas en la población de Quito. Las autoridades aseguraron que ya existe un cronograma con el que se empezará a aplicar las pruebas y reiteraron en que el distanciamiento social y el uso de las mascarillas son las principales herramientas para vencer al coronavirus. En Quito, Carla Cerón, 24 horas. 7 de la mañana, 45 minutos. Guayaquil continúa concentrando más del 50% de los casos de coronavirus a nivel nacional. Solo este fin de semana se reportaron 557 nuevos contagios y 25 defunciones confirmadas por COVID. Pese a esto, desde el COE se asegura que las atenciones hospitalarias y los decesos han disminuido. Este es el ambiente que se registró durante la mañana del lunes en los hospitales Guasmo Sur y Teodoro Maldonado Carbo, casas de salud que durante las últimas semanas han recibido a cientos de pacientes con cuadros respiratorios agravados. Mostraron un escenario distinto. Poca afluencia de pacientes, menos movimiento. Sin embargo, el número de contagios en la ciudad, centro de la pandemia, no termina de aumentar.
Entre sábado y lunes, solo en Guayaquil se registraron 557 nuevos casos de COVID-19. En la ciudad, a la fecha, se registran en total 5.168 casos confirmados, un poco más de la mitad de los casos a nivel nacional. Pese a esto, desde el COE se asegura que el número de atenciones en las áreas de emergencia y cuidados intensivos en los hospitales de la ciudad ha disminuido. Hemos solicitado información al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al Ministerio de Salud Pública. Estamos a la espera de una respuesta. Otro de los temas que preocupa es el número de fallecimientos. Manuel Carrera, gerente del Campo Santo Jardines de la Esperanza, asegura que las atenciones han disminuido durante los últimos días. Antes del COVID, por ejemplo, el año pasado, principios de este año, Jardines tenía un promedio de unos 12, 15 al día. Como te dije, llegamos a estar hasta en 200 al día, que es una bestialidad. Pero ya en los últimos 4 o 5 días estamos en 60, 50, 40, y lo bueno que veo es que cada día hay un poquito menos. Sin embargo, esa cifra aún duplica el promedio diario. Según la Fuerza de Tarea Conjunta, los cementerios de Guayaquil han reportado que solo este fin de semana se han realizado 298 nuevas inhumaciones de personas que fallecieron por varias causas. Desde el COE Nacional se informó que entre sábado y lunes en Guayaquil han fallecido 25 personas con casos confirmados de coronavirus. En el marco de la cadena nacional, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que el Registro Civil entregará información diaria sobre los decesos ocurridos en cada uno de los cantones durante la emergencia sanitaria. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 7 de la mañana con 47 minutos. Continuamos con más. Médicos y enfermeras corren mayor riesgo frente a una pandemia como el coronavirus. Hasta la primera semana de abril, según el Ministerio de Salud, más de 400 médicos fueron diagnosticados con COVID-19, pero hasta el momento esta cifra no ha sido actualizada por las autoridades. Vamos a contactarnos a esta hora vía internet con Manuel Gibaja, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Eugenio Espejo de Quito, quien se contagió con coronavirus y ahora está en aislamiento. Primero, doctor, permítame felicitarle y resaltar el trabajo que realizan los profesionales de la salud. Buenos días. Buenos días, María Isabel. Gracias por la invitación. Buenos días a la audiencia. Coméntenos entonces, doctor, cuál es su estado de salud y cómo se contagió del virus. Bueno, aproximadamente estoy 10 días en aislamiento en mi casa. Con ventaja, la evolución de mi cuadro ha sido, digamos, satisfactorio. Se convirtió en un caso, digamos, con sintomatología tolerable. Pues yo trabajo en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Espejo y, como usted ha dicho, pues el personal de salud tiene mayor riesgo de contagio. Pues y esto sucede en todo el mundo y pues este es mi caso. Como digo, con ventaja las cosas están saliendo bien y espero que terminen así y pronto regrese al hospital a trabajar. Esperamos que así sea, pero ¿cómo se siente? ¿Cuál es la sintomatología que tiene? Bueno, yo tuve la sintomatología, digamos, más o menos típica que se ha descrito, algo de tos, dolor del cuerpo, mialgias que le llamamos nosotros. No tuve mayor fiebre, ventajosamente no tuve dificultad respiratoria, que es a lo que la población tiene que prestarle mucha atención. Y es por eso que he podido manejarme en casa y me encuentro mejorando, María Isabel, así es que esperamos que así continúen las cosas. En buena hora. Ahora, doctor, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, en nuestro programa Hora 25 señaló que las probabilidades de contagio de los médicos cuando tienen el equipo de protección necesario son muy bajas y que los contagios de los médicos en su mayoría son comunitarios, es decir, fuera de las casas de salud. ¿Qué piensa al respecto, doctor, desde su experiencia? Bueno, como ha dicho el señor ministro, para el personal que atiende a estos pacientes, sobre todo al personal de las unidades de cuidados intensivos, que es en las que yo laboro, es fundamental el disponer de todo el equipo necesario para protegerse. Sin embargo, siempre existe esta posibilidad, ¿no?, de contagiarse. Evidentemente también existe la posibilidad de que los dos sitios sean de contagio, pues al final el médico también en un momento dado es parte de la comunidad. Hablar de porcentajes es una cosa complicada. En todo el mundo y en los sitios donde ha habido mayores casos, el porcentaje de equipo de salud contagiado ha sido altísimo. El epicentro del problema actualmente es Nueva York. Al comenzar esto fue Wuhan, ahora es Nueva York. Y si usted revisa,
el porcentaje de equipo de salud contagiado realmente es altísimo. Pues esto es así, esta es una realidad inherente al trabajo. Perfecto. ¿Y cuáles son las necesidades que tienen los médicos y enfermeras en el Hospital Eugenio Espejo de Quito específicamente? ¿Cuántos trajes necesitan para estar protegidos? ¿Con qué frecuencia también deben cambiar los equipos de protección? Este es un tema muy importante, María Isabel, haciendo hincapié que el disponer del equipo de protección es fundamental. Esto es parte de toda una serie de aristas que requiere la atención de estos pacientes. El costo es muy importante. Yo le voy a hacer una historia de lo que en mi unidad se necesita. Aproximadamente nosotros necesitamos 5,000 trajes mensuales de protección para el equipo. Esto incluye pues lo que nos colocamos en la cabeza, en la cara, en el cuerpo, botas y demás. Entonces 5,000 equipos también es una inversión muy importante. El mercado de la venta de los equipos en todo el mundo está desabastecido. En todo lado sucede esto. Los precios cambian inclusive cuando son sobre todo importados. Entonces es un escenario en realidad complejo que ha obligado incluso a que algunos centros del país fabriquen sus propios equipos. En lo que tiene que ver con mi sitio de trabajo, hasta el momento disponemos del equipo necesario, pero pues no es fácil y las cosas no se están poniendo fáciles, por ejemplo, con la N95. La necesidad de la llamada N95 está sobrepasando la producción de lo que se necesita. Pero 5,000 trajes, ¿por qué, doctor? ¿Con qué frecuencia deben cambiar los equipos de protección de los médicos? Depende, María Isabel, digamos, de cómo se organizan las guardias, pero nosotros hemos hecho el cálculo que en 24 horas el equipo de salud de cuidado intensivo aproximadamente necesita 4 cambios, ¿sí? Ojo que hay que salir a comer, hay que salir a hacer ciertas necesidades en todos esos espacios. Entonces, en el caso de nosotros hemos calculado que un equipo de más o menos 30 a 40 personas que labora 24 horas en una UCI necesita 4 cambios y esto es lo que suma. En centros con más pacientes podrá haber muchas más necesidades. El gasto es enorme, María Isabel. Y dicho esto, doctor, ¿son suficientes los recursos que han sido entregados para combatir la pandemia en esta casa de salud? Yo respondo, pues en este caso, por la unidad intensiva del Hospital Espejo. Hasta la fecha hemos tenido a mano este equipo. Espero que así sea, ¿no? Y siempre estamos atentos a que esto suceda y siempre estamos atentos a las autoridades a decirles, pues, de lo fundamental que es esto. Esto es fundamental. Si bien es cierto, usted escuchará no solo aquí en el mundo la necesidad de los respiradores mecánicos, pero los respiradores mecánicos es un equipo sofisticado que va a necesitar personal humano que tenga la experticia para manejarlo. Esto está en relación a que si no disponemos de todo el equipo necesario, el personal se enfermará y no habrá quien maneje pues estos equipos. Entonces es todo un conjunto esto, María Isabel. Perfecto. ¿Y cuál es la situación en los hospitales? ¿Cómo se vive el día a día para combatir la pandemia? ¿A qué se enfrenta el personal de salud? Pues como ustedes conocen, muy lamentablemente, la presentación de los casos en el Ecuador, aproximadamente 70% están en Guayas y específicamente en Guayaquil y cerca del 10% en Quito. Entonces, los guayaquileños, el equipo de médicos guayaquileños está haciendo una labor titánica, digamos, para lograr enfrentar esta situación. El equipo, María Isabel, que está enfrentado a esto, es una cosa que la comunidad tiene que saber, muy compleja, muy difícil, con un impacto emocional importante. No solo nos hemos visto enfrentados al impacto científico de saber qué es exactamente lo que necesitan estos enfermos, cuál exactamente es el tratamiento más adecuado, porque ha habido cambios y no hay evidencias suficientes de que es mejor, pero también nos hemos enfrentado al impacto emocional muy importante que determina estar frente a pacientes muy graves, muy enfermos, familiares lejanos, y todo este equipo pues después de las horas representa pues también una carga física importante. Entonces esto tiene todas estas aristas que la comunidad debe de conocer, a que el equipo médico se ha visto enfrentado aquí y en todo el mundo. La tasa de trastornos emocionales que ha tenido el equipo de salud en todo el mundo ha sido muy importante y existen estadísticas al respecto en otras partes. Habrá que ver con el paso en nuestro país cuáles son los datos exactos, ¿no?
¿Cuánto tiempo usted lleva trabajando en el hospital, doctor? Y desde aquí, si nos puede contar desde su experiencia, ¿cómo ha sido el batallar o enfrentar este virus? Bueno, le debo comentar a usted que la unidad de cuidados intensivos del Hospital Espejo se fundó en el año de 1988. Yo soy uno de los fundadores de la unidad de cuidado intensivo, es decir, llevo ya mucho tiempo, demasiado tiempo allí, ¿no? Cuando empezaron los primeros casos de COVID-19 y sobre todo grave en el país, pues esto infundió mucho miedo. Ojo que para entonces ya sabíamos cómo se estaba comportando los casos en China, el impacto que estaba teniendo, luego lo que estaba sucediendo en Italia, en España, sobre todo en Madrid, luego una avalancha de información a la que nos hemos visto enfrentado, mucha de ella y lamentablemente no cierta. Esto crea un ambiente muy complejo. Entonces, en primera instancia, el equipo de salud, de cuidado intensivo al menos, si bien es cierto, está acostumbrado a mirar pacientes en estado crítico al borde de la muerte, pero esto tenía un escenario con una serie de situaciones que hizo que infundan temor, un miedo natural en el equipo de salud. Pues con el paso de los tiempos hemos ido controlando esta situación, pues y estamos claros de que ese es nuestro trabajo, ¿no? Más allá de que, digamos, de una manera amable nos califiquen de héroes, a la final hemos asimilado que ese es nuestro trabajo, que tiene sus riesgos y hacemos todo lo que esté a nuestro alcance. ¿Cómo ha marcado su vida esta experiencia, doctor? Yo llevo entre ser médico residente, que llamamos, y ser médico tratante aproximadamente 30 años de cuidado intensivo. En el mundo no hemos visto esto, al menos no he visto yo. Enfrentar a una patología donde es absolutamente nueva, no sabemos nosotros exactamente qué es lo mejor para tratarles. Día a día tenemos que estar ahí al lecho de la cama del paciente, pues decidiendo qué es lo mejor. De tal manera que ha habido y habrá un antes y después, porque el escenario a que se ha visto enfrentado los médicos, la sociedad, la comunidad, el poder político y el poder económico, creo que no ha habido un parangón, al menos en los años de vida que yo tengo. Espero, María Isabel, que esto nos deje una enseñanza desde lo médico y de todos los aspectos. Hay que estar preparados, ¿no? Y a pesar de ello, los equipos de salud más preparados, vea usted en Nueva York las cuestiones que ha estado enfrentando. Esto nos tiene que dejar un mensaje. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado de antemano. Le deseamos que se recupere pronto para que pueda recuperarse y también, obviamente, para que pueda regresar al hospital a seguir salvando vidas y apoyando con su trabajo. Gracias, María Isabel. Permítame solo dar un pequeñísimo mensaje. Tengo la impresión de que la tormenta está empezando a calmarse, más allá de los números, ¿no? Espero que esto sea así y esto, pues, siga este curso. Sin embargo, quiero dar un mensaje a la comunidad que no bajemos la guardia, tengamos conciencia de que esta situación podría tener un rebrote, así es que invito a que todos estemos atentos y cumplamos los que nos han recomendado. Muchas gracias por el espacio. Gracias por estar junto a nosotros. A partir de hoy a las 0 horas estará disponible el link para la emisión de los nuevos salvoconductos para las actividades laborales permitidas en el país. Los documentos obtenidos con anterioridad por particulares perderán su vigencia en 48 horas. A raíz del mal uso de los salvoconductos, el Gobierno Nacional decidió suspender todos los documentos emitidos hasta este 20 de abril. Las solicitudes para obtener los nuevos se pueden realizar a partir de las 0 horas de este martes en las plataformas institucionales www.gov.es y www.ministeriodegobierno.gov.es. Según el subsecretario de Control y Orden Público, Guillermo Rodríguez, en esta ocasión se incrementará la información requerida. Para cotejar igual el registro civil, es decir, una persona que intentara poner un nombre que no está asociado a su número de cédula no va a poder sacar salvoconducto. Vamos a estar interconectados con el Servicio de Rentas Internas para validar la información del RUC y del RICE. Con las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno, solo debía circular diariamente el 20% del parque automotor particular. Sin embargo, en los últimos días se ha registrado un incremento en las calles del país. Hemos visto cómo se pierde el sentido de los salvoconductos. Nos llevan
a imágenes realmente preocupantes, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, pero no exclusivamente en Guayaquil. Desde marzo se realizaron 4.760.000 solicitudes de salvoconducto. Solo se emitieron 2.380.000, mientras que 16.837 personas fueron sancionadas en una primera ocasión con $100. 748 con una segunda sanción. Es por ello que en esta ocasión los salvoconductos para actividades particulares solo tendrán una validez de 24 horas. El salvoconducto por el tratamiento médico, por la urgencia que tenga, le dura un día. Y de ese día, un rango horario que él va a poner. Es decir, ya no indefinidamente. Entre las personas que no necesitan salvoconducto, solo presentar su credencial están servidores de la salud, servidores de seguridad y control, profesionales de la comunicación, personal que labora en sectores. Aquellos que sí necesitan este documento son personas que laboran en empresas de alimentos, de medicamentos e insumos médicos, de insumos de limpieza, fumigaciones o desinfección, entre otras. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. 8 de la mañana con 13 minutos y a esta hora hacemos contacto con Paul Tutibén para que nos amplíe la información sobre el tráfico o el tránsito que se formó en el puente de Unidad Nacional el día de ayer, durante la mañana específicamente. Paul, coméntanos cómo está el ambiente en estos momentos y también sobre las nuevas medidas que han tomado las autoridades. Te escuchamos, buenos días. ¿Qué tal, María Isabel? Buenos días y amigos en casas a esta hora. Vean ustedes la imagen, lo dice todo. Nuevamente se puede visualizar tráfico, concentración vehicular aquí en el puente de la Unidad Nacional. Esto es sentido San Borondón, Guayaquil. Estamos en vivo cuando son 8:14 de la mañana. A esta hora los oficiales de la ATM realizan un amplio operativo a aquellos conductores que están haciendo mal uso de los salvoconductos. Este panorama del tráfico a esta hora también se visualizó durante las primeras horas el día de ayer. Incluso las autoridades de la ATM realizaron un amplio operativo asimismo desde muy temprano en este punto y varios automotores, varios conductores fueron sancionados. Pese que hay la restricción vehicular a nivel nacional, aquí en este puente, la Unidad Nacional, se ve tráfico desde muy temprano. Veamos la siguiente nota hecha el día de ayer. La imagen lo dice todo. Nuevamente se pudo observar tráfico pesado en el puente de la Unidad Nacional, sentido San Borondón, Guayaquil. Ante el aumento del flujo vehicular, la ATM ejecutó una nueva medida de control, hacer regresar las motos y carros que sus conductores hicieron mal uso de los salvoconductos. Aquí vamos a actuar con dureza. El operativo se ejecutó a la bajada del puente. Los vigilantes regresaron todo tipo de vehículo, incluso algunos de alta gama sin placas. Hay dos tipos de sanciones. Le estamos aplicando la económica, que equivale a $200 de multa y 9 puntos menos la licencia de conducir. El puente estuvo colapsado durante las primeras horas. Largas filas de carros se observaron. En redes sociales, la ciudadanía se quejó. Así luce el puente a las 8:26. Este lunes en todo el país solo podían circular los vehículos que sus placas terminen en 1 y 2, pero se veía todo tipo de placa, además concentración vehicular en las principales calles de la urbe porteña. Desde el 9 de abril a la fecha, alrededor de 700 vehículos y motos particulares han sido retenidos por parte de la ATM porque sus conductores hicieron mal uso de los salvoconductos. En esta ocasión, los vehículos serán devueltos una vez que termine la emergencia sanitaria. Jamás hemos tenido tantos carros retenidos y ese no es nuestro objetivo. El fin y el objetivo es que la movilidad está restringida. Aquí en Guayaquil, epicentro de la pandemia y la desgracia, no voy a devolver los vehículos sino cuando acabe este problema mundial. La Comisión de Tránsito del Ecuador también ejecutó operativos en la provincia del Guayas. El director ejecutivo menciona que sus elementos del orden han emitido 1.066 sanciones y han retenido 105 vehículos en las carreteras. Por mal uso de salvoconducto y por irrespetar el toque de queda. Con movimiento, así empezó la semana Guayas, la provincia donde se reporta más casos positivos de COVID-19. Paul Tutibén, 24 horas. 8:16 de la mañana, 8:16 de la mañana, como lo observaron en el reportaje. El día de ayer había tráfico y hoy, martes 21 de abril, se ve el mismo panorama aquí en el puente de la Unidad Nacional. Este tráfico se lo veía antes
de la emergencia sanitaria. Después de la emergencia sanitaria se veía poco movimiento vehicular y en los últimos días nuevamente se observa el tráfico. El presidente de la República el día de ayer mencionó que preocupa el aumento vehicular en la última semana aquí en Guayaquil. Ha aumentado un 17.7% y eso es alarmante porque Guayaquil es el centro de la pandemia, donde hay más casos positivos de coronavirus aquí en el país. A esta hora, agentes de la ATM están efectuando un operativo de control a la bajada del puente de la Unidad Nacional. Los oficiales están pidiendo los documentos, los salvoconductos, y aquellos conductores que no presenten los salvoconductos son devueltos o son regresados a San Borondón y a Durán. En este momento ese auto con Choevino, como lo pueden ver ahí en la imagen, está siendo devuelto porque el conductor no presentaba el documento oficial por parte del Ministerio de Gobierno. El día de ayer, según datos de la ATM, 46 vehículos fueron retenidos porque los conductores habrían hecho mal uso de los salvoconductos. Asimismo, emitieron 265 citaciones. Estas personas que les emitieron las citaciones fueron devueltos a San Borondón y a a San Borondón y a Durán. Algo más que hay que destacar, según las autoridades de la Comisión de Tránsito del Ecuador, con los directivos de la ATM han decidido que por el puente de la Unidad Nacional no pueden circular los vehículos pesados y extrapesados. Aquellos conductores que infrinjan esta normativa son sancionados con $800 y el vehículo extrapesado o pesado será llevado al canchón. Por aquí solo pueden circular vehículos pequeños, buses, camiones pequeños o furgones pequeños. Stephanie Paz, sé que está en un canchón vehicular. Ella nos va a dar detalles. Presten mucha atención, amigos en Quito. Ella nos dará detalles sobre cuáles son los trámites para sacar un vehículo que ha sido retenido. Si de pronto usted que está en casa habría cometido la infracción y por ende el carro fue llevado al canchón. Stephanie, ayúdanos, cuáles son los detalles, cuáles son los trámites que hay que hacer para poder retirar el carro del canchón. Gracias, buenos días. ¿Qué tal, Paul, amigos? Muy buenos días. Así es, nos encontramos precisamente en el Centro de Retención Vehicular Bicentenario en el norte de Quito, y preste mucha atención porque después de 5 días de que su vehículo haya sido retenido por diversas causas, por mal uso de salvoconductos, mal uso del espacio público, por no cumplir con la retención vehicular, usted puede ya retirar su vehículo de los distintos patios, del patio al que haya sido llevado. Sin embargo, debe retirarlo cumpliendo con la restricción de acuerdo al último dígito de la placa. Estamos precisamente con Francisco Arauz, director de fiscalización de la Agencia Metropolitana de Tránsito, para que nos cuente un poco más detalles. ¿Qué debe hacer la gente para poder retirar su vehículo? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Hay que dar cumplimiento a las disposiciones para poder retirar sus vehículos, es decir, presentar la documentación del vehículo para demostrar la propiedad del mismo, es decir, su matrícula. Debe hacer los pagos que corresponden al parqueadero y multas de existirlo. Todo esto tiene que realizar los pagos, presentar la documentación, y con eso podrán poder retirar los vehículos de cualquiera de los patios de retención. Es importante recalcar que las personas pueden retirar sus vehículos únicamente en los días en los que tienen permitido circular según la medida de restricción vehicular. Muy importante, porque primero esa es la disposición que está dada, tienen que fijarse en los dígitos para poder hacer el retiro, y obviamente deberá salir el vehículo en el momento en que esté autorizado para su circulación. Entonces hay que ser muy cuidadosos de eso, no es cualquier día, tienen que apegarse a lo que está dadas las disposiciones administrativas de lo que dio el mismo COE Nacional, ¿no es cierto? Ahí están, y les recomiendo que puedan acceder y leer esa información. Asimismo, como ustedes ven, en este patio de retención estamos ya con todos los vehículos que han venido ingresando durante todo el periodo que se está desarrollando los operativos, y muy importante, los operativos son permanentes 24 horas en todos los sectores de la ciudad, norte, centro, sur, en los valles.
Sin embargo, ustedes nos comentaban que, bueno, con esta nueva disposición de la nueva emisión de salvoconductos, ustedes serán también mucho más rigurosos en el control de los salvoconductos. Las personas no pueden mal utilizar estos documentos. Efectivamente, uno de los mayores problemas que hemos tenido era el mal uso de los salvoconductos. Hoy, con estas nuevas reglas que se han puesto a los salvoconductos, se han aclarado algunos ítems específicamente y seremos muy cuidadosos de que esos ítems y todo el salvoconducto sea bien llenado, se cumpla con esos indicativos, y nosotros como autoridades en la vía pública realizaremos los controles y tendremos que ser estrictos para el bien de todos. Precisamente, muchas gracias, hacemos un llamado a que las personas cumplan con estas medidas para evitar actos de violencia y agresión también como los que se registraron el pasado domingo. Ustedes en imágenes pueden ver en este momento también un patrullero de la Agencia Metropolitana de Tránsito le rompieron los vidrios, fue agredido por varias personas en el sur de Quito, en el sector de la ferroviaria, en el sur de Quito. Nosotros rechazamos completamente este tipo de agresiones, no solamente contra los bienes públicos, sino también contra los agentes metropolitanos de tránsito, contra la Policía Nacional, que lo que hace es su trabajo. Estamos precisamente con el agente Edgar Salazar, uno de los agentes que se encontraba en ese sitio y que fue víctima de esta violencia. Buenos días, cuéntenos un poco qué es lo que pasó. Muy buenos días, nos encontrábamos patrullando por el sector de la ferroviaria aproximadamente a las 3 de la tarde conjuntamente con mi compañero. Vimos un grupo de personas que se encontraban libando, en el cual solo les llamamos la atención. Los mismos que se molestaron nos comenzaron a lanzar botellas de vidrio. Entonces, en ese momento... No sé si producción precisamente me puede ayudar con unas imágenes que nos llegaron, los videos del momento de la agresión que nos está contando en este momento el agente. En ese momento, justamente un patrullero de la ferroviaria circulaba por el sector, nos prestó la colaboración para que los señores accedan de buena forma a ingresar a sus domicilios y evitar cualquier problema, cualquier anomalía. Los mismos señores ingresan a sus domicilios, salen con piedras, botellas de vidrio, cortopunzantes, un parante metálico, el mismo que también sale afectado un policía nacional con un corte en la altura del cuello. Asimismo, daños ocasionados a un patrullero de Policía Nacional. Posteriormente, agreden al patrullero de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Todo el tiempo tratábamos de precautelar nuestra integridad, de que los señores se tranquilicen para evitar cualquier tipo de agresión, pero los señores lamentablemente nunca desistieron, quisieron siempre la agresividad. Podemos hacer la detención de dos señores. Dos señores se retiraron del lugar, se echaron a la fuga y se pudo hacer la detención con Policía Nacional, y todos los detalles se encuentran igualmente con Policía Nacional. Ustedes nos comentaban que estas personas, este grupo de hombres y mujeres, estaban libando en espacio público. Ellos estaban en estado etílico cuando los atacaron. Sí, en ese momento se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Con las mismas botellas que estaban ingiriendo fueron las que nos agredieron y las que le causaron la herida al policía. Perfecto, como ustedes pueden ver en imágenes, la camioneta fue en realidad muy golpeada, muy agredida. Está uno de los vidrios rotos, también tiene varios golpes alrededor de la camioneta. Nos comentaban que con una especie de varilla metálica de una cama es con lo que les agredieron, y en realidad no podemos permitir como ciudadanos que este tipo de hechos ocurran. Ahora más que nunca debemos estar unidos, porque solo así vamos a poder salir adelante, ganar a este virus, ganar esta pandemia, no con actos como estos de violencia y de agresión. Realmente nosotros rechazamos este tipo de actos, y nuestro apoyo total a los agentes metropolitanos de tránsito, Policía Nacional, que día a día están en las calles a pesar del temor quizás de toda esta pandemia. Con esta información regreso a estudio con ustedes, compañeras, que nos tienen más noticias. Buenos días. Buen día también para ti, Estefi. Así es, desde aquí rechazamos estos actos violentos que afectan sin duda alguna a estos implementos para combatir la inseguridad, pero también a los agentes. Así que desde aquí apoyamos a todas las autoridades que están realizando su trabajo. Ahora les contamos, la Cámara de Transporte Público Masivo de Quito pide a las autoridades municipales asumir las pérdidas que tendrían los transportistas
de ponerse en práctica la modalidad solo sentados. Con estas medidas, las autoridades buscan mantener el distanciamiento social. En plena emergencia sanitaria, el sector del transporte ya planea a futuro y pide a las autoridades municipales asuman las pérdidas de este gremio en caso de aplicarse la modalidad solo sentados. Se reduce la oferta, se reduce el ingreso y los gastos se mantienen porque va a tener el mismo kilometraje, el mismo conductor, los mismos gastos, y esto afecta totalmente. Para cubrir nuestros costos hemos planteado un costo por kilómetro o una compensación que justifique el equilibrio económico para garantizar el servicio. Esto tras la propuesta del municipio de Quito para que en cuanto se reanuden las operaciones del sistema de transporte sea bajo esa modalidad para mantener el distanciamiento social. Al menos de 1,5 metros, si fuera posible 2 metros. ¿Por qué razón? Porque en el estudio que se hizo en la ciudad de Wuhan, en China, se determinó que en un bus de 48 pasajeros, una persona portadora del virus tuvo la capacidad de infectar, de contagiar al 20% de los demás ocupantes. Los transportistas aseguran que esto los llevará a tener pérdidas por alrededor de $3,000 mensuales por cada unidad. El 50% estaría reduciéndose la capacidad y hoy se suma un costo por la bioseguridad y eso también se suma al valor ya indicado, en la cual es un promedio de $600 mensuales por bus. Sin embargo, las autoridades analizan otras opciones para afectar lo menos posible a este sector y al tiempo cuidar de la salud de los capitalinos. Acciones relacionadas con infraestructura vial y con tránsito para mejorar la velocidad promedio de operación de los buses. En la actualidad los buses pierden mucho tiempo en el tránsito. Vamos a tomar medidas de restricción y vamos a generar carriles exclusivos para darles mayor velocidad promedio a los buses, mayor velocidad operacional, y esto les va a permitir tener una mayor rotación de pasajeros. También va de la mano con la reorganización de rutas y frecuencias y la necesidad, por ejemplo, en el caso de la empresa de pasajeros, de aumentar un número de unidades. El gremio califica como nulos los resultados alcanzados hasta el momento en las reuniones con representantes municipales. Esto mientras asegura que sin el apoyo económico no podrán garantizar la prestación permanente del servicio. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Les contamos ahora que las autoridades de Colombia recorren la frontera común con Ecuador para evitar el ingreso irregular de venezolanos. Los extranjeros intentan retornar a su país debido a la crisis generada por la emergencia sanitaria. Colombia habilitó corredores humanitarios para que los migrantes venezolanos retornen a su país. Lo están dando nuestra oportunidad de retorno a nuestro país. Se lo agradecemos de corazón. Es que la crisis generada por la emergencia sanitaria no les brinda oportunidad alguna para subsistir, por eso sus sentimientos son mutuos. Bueno, bien, porque vamos a llegar para nuestro país. El cierre de las fronteras obliga a los migrantes a hacer uso de los pasos ilegales. Si hay personas que estén violando esa disposición, deberán someterse a las consecuencias y a la autoridad. Pese a ello, continúa el éxodo masivo de extranjeros que permanecían en diferentes provincias del Ecuador, lo que preocupa a las autoridades colombianas por el hacinamiento en su territorio. Nos preocupa concretamente proteger a nuestra gente, pero también brindar unas condiciones especiales para los migrantes, de modo que no sean fuente de contagio, pero tampoco tengan problemáticas de irregularidad. La permeabilidad de la frontera es evidente, pese a los controles desplegados de los dos lados de la frontera. Personas que se han devuelto a nuestro vecino país del Ecuador y hemos cogido otras personas en territorio y se han llevado a los diferentes albergues. Los riesgos son altos. Varios son los extranjeros rescatados o que perdieron la vida por usar los pasos ilegales de la frontera. Había la presencia de algunos migrantes que trataban de ingresar cuando se presenta un accidente y en el cual fallecieron 3 personas. Las imágenes por las vías ecuatorianas se vuelven a repetir, pero en esta ocasión no para internarse al país, sino para retornar a Venezuela. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Representantes de la administración zonal Eloy Alfaro realizarán donaciones en 8 parroquias del sur de la capital. Nuestra compañera Fernanda Ceballos tiene todos los detalles. Fer, buenos días, adelante. Le entregarán hoy a muchas personas estas raciones alimenticias.
Helen, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, son alrededor de 1,250 donaciones, kits alimenticios que se entregarán en 8 parroquias, como tú lo comentabas, y entre ellas están La Argelia, Solanda y Yoa. Desde muy temprano ya aquí en esta administración zonal ubicada en el sur de la ciudad hay personal de este lugar y también militares que colaborarán con la entrega que iniciará en pocos minutos. Estamos por este lado con la administradora Justin García para que nos cuente todos los detalles sobre esta donación, porque ya son alrededor de 40,000 kits que se han entregado en todo el distrito metropolitano de Quito. ¿Qué contienen estos kits? Hola, buen día, Helen, buen día a todos. Los kits tienen productos básicos como arroz, sardina, atún, un kit de aseo, tenemos también gelatina, galletas, fideos, granos, para que de esta manera podamos extender un poquito más el tiempo de duración de estos productos. ¿Cuál es el procedimiento? Se entrega puerta a puerta, sin embargo no hay contacto entre la persona que entrega y la persona que recibe. Así es, la entrega es puerta a puerta, nos ayudamos de los dirigentes que conocen el sector y nosotros procedemos a dejar, cuando ya sale la persona, el kit en el piso para que la persona de ahí lo retire y no tener ese contacto por el bien de la persona y de los funcionarios. Existen muchas denuncias, especialmente de comerciantes informales que no han recibido esta ayuda. Ellos no pueden salir a trabajar, sin embargo se han visto obligados, ellos lo dicen, porque no llega esta ayuda. ¿Cómo se pueden comunicar para que llegue desde esta administración o desde otras? Bueno, todas las 8 administraciones zonales, porque la Mariscal pertenece también a Eugenio Espejo, hacemos este contacto con los dirigentes, con las organizaciones, tanto de los comerciantes, tenemos club de árbitros, tenemos ligas deportivas, que se han sumado a esta solicitud de los kits. Entonces, más bien, les pedimos a los comerciantes formales, no regularizados, que más bien procedan con sus organizaciones a hacer esta solicitud para nosotros de forma inmediata entregar. Perfecto, muchísimas gracias. Hay una plataforma también que está habilitada y las personas que no lo pueden hacer se pueden comunicar con el EQ 911. Así es, tenemos la plataforma del patronato, está el EQ 991, está cada administración zonal, están los dirigentes barriales, todos estamos haciendo este trabajo para poder llegar a cada uno de ustedes. Nombremos cuáles son las parroquias que se van a ver beneficiadas esta semana con la entrega de estos 1,250 kits. Bueno, se van a estar las parroquias de La Argelia, Ferroviaria, La Mena, Chilibulo, Solanda, San Bartolo, La Magdalena, Chimbacalle y Yoa van a verse beneficiadas. Esperemos que igual tenemos que trabajar con el presidente del GAT, pero todas las parroquias de nuestra jurisdicción serán beneficiadas en función de los listados que tenemos. Perfecto, muchísimas gracias. Y escuchamos, usted tiene algunas opciones para poder recibir esta ayuda comunicándose mediante la plataforma habilitada por el Patronato San José, también por el EQ 911 y comunicándose con sus administraciones zonales y con los dirigentes de cada uno de los barrios. Recuerde que esta semana se entregarán a 8 parroquias y ya son un total de 40,000 kits alimenticios que se han entregado en todo el distrito metropolitano de Quito. Vamos a un corte comercial. Que investigadores de la Universidad de las Américas ponen en funcionamiento un laboratorio para procesar muestras de COVID-19 en las Islas Galápagos. Los resultados se obtienen en 24 horas y tiene la capacidad para procesar 100 pruebas diarias. El archipiélago de Galápagos ya cuenta con un laboratorio para procesar muestras de COVID-19. Esta medida evitará el transporte de las muestras al continente para contar con resultados de diagnóstico de forma oportuna. Nosotros arrancamos ya con el muestreo desde el 6 de abril y hemos ido procesando un poco más de 925 muestras. El flamante laboratorio puede procesar alrededor de 100 pruebas diarias en tiempo real para detección del COVID-19. El laboratorio ya contaba con estas campanas de seguridad para manejo del material viral, así como con otros equipos de laboratorio, y hubo que complementar el laboratorio con un equipo de PCR en tiempo real para el diagnóstico que fue trasladado desde Quito por parte de la Universidad de las Américas. El laboratorio funciona con la colaboración de varias entidades gubernamentales junto a investigadores de la Universidad de las Américas. El Ministerio de Salud Pública es la institución encargada de recolectar las muestras para el respectivo diagnóstico. Las pruebas que se hacen son las pruebas que se conocen como el PCR en tiempo real. Investigadores de la Universidad de las Américas aseguran que los resultados de las pruebas realizadas se obtienen en un máximo de 24 horas. El laboratorio lo estamos operando en total de 4 personas, ¿de acuerdo? 2 técnicos de la ABG,
un técnico de la UNDA y mi persona como investigador de la UNDA. Galápagos registra 73 casos de coronavirus, un caso recuperado y 2 personas fallecidas. El número de casos en la isla aumentó con el diagnóstico de 48 tripulantes de una embarcación turística. Helen Quiñones, 24 horas. Con el fin de colaborar en el combate contra el coronavirus, empresas privadas realizan el mantenimiento de respiradores que permanecían dañados en varios hospitales. 4 respiradores artificiales de hospitales de Quito fueron reparados por 5 voluntarios de la empresa automotriz General Motors para de esta manera ayudar a pacientes críticos de COVID-19. Hacemos un proceso de limpieza previa, desinfección, luego los colocamos en cuarentena durante 48 horas y finalmente pasan acá hacia nuestro taller, y lo que se ha hecho es estos equipos que estaban obsoletos sin ser utilizados y que se pueden recuperar para salvar vidas, los estamos trayendo acá para adecuarlos y poderlos devolver a los hospitales 100% operativos. Quienes realizan esta tarea son trabajadores de esa empresa con ayuda de expertos en la reparación de equipos médicos de Brasil. A través de esta acción nosotros estamos seguros de que vamos a poder salvar algunas vidas. Entonces, aportar también a la sociedad, al país, retribuir un poco el estudio que en algún momento pues el Estado nos dio a nosotros. La idea es que más empresas privadas se sumen a esta iniciativa para mantener operativos más de 200 respiradores en todo el país. Fernanda Ceballos, 24 horas. Amigos, se terminó el tiempo de las noticias. Gracias por estar junto a nosotros. Recuerden, no salgan de casa. Los esperamos también con más noticias a la 1 de la tarde.